Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces continuando socializando el taller que teníamos de ejercicio. Ya estamos grabando la clase. Quedamos en que íbamos por los honorarios, ya los registramos, ¿cierto? Quedamos aquí, registra anticipo. Eso fue lo que nos quedó pendiente. Eso fue lo que nos quedó pendiente, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, profe, eso fue lo que quedó pendiente. Silencio me preocupa, dice, ¿será que no me están escuchando? Bueno, ok, entonces continuamos. Profe, usted no está compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo. Sí, a veces el internet, ¿cómo es que ustedes allá reinicienlo otra vez? Porque a veces de pronto es eso que no le... Ahora sí la está viendo. Están viendo la pantalla todos, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces, les decía, por ejemplo, ayer quedamos por este punto, ¿cierto? Ya hicimos el de los honorarios. Quedamos entonces un ejercicio parecido que ustedes estaban, pero ya acá encaminado a la contabilidad, parecido que ustedes realizaron, pero encaminado a la contabilidad. Entonces, ¿cómo queda el ejercicio? A propósito, hablemos entonces, quedamos el ejercicio, estaba para hoy, ¿cierto? Ese Sí, del taller. del taller. Entonces, yo la compañera, como hay unos problemas técnicos, yo se los voy a habilitar esta noche o mañana para que les quede todo el día de mañana. Mañana es viernes. Les quede el día de mañana viernes y el sábado para que lo suban. O sea, les voy a dar todos los días, desde mañana hasta el sábado, para que lo suban por la plataforma. Verifiquen cuando los que han trabajado con la plataforma, verifiquen que se envía. A veces queda en borrador. Ustedes creen que se envió y no llegó, quedó en estado borrador. Tiene que ser que se envió definitivamente para poderlo revisar y hacerle la calificación respectiva. Bueno, entonces continuamos. En febrero 9 registra un anticipo del 40% de un contrato a la empresa constructora Concermax S.A. responsable, ni tal y tal, para la construcción del pavimento de la calle 10E. Contrato de obra LP 005 del 2020. LP hecho por licitación pública. Se expiden los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, CDP, certificado de registro presupuestal, que ya debía estar para el certificado de presupuestal, debe estar para poder hacer el contrato. Es un requisito para hacer el contrato, hay que tener CDP. Se expide el certificado de registro presupuestal, que ya va con el nombre del contratista, ya está asignada esa obligación. Se va a hacer la contabilización, la obligación en contabilidad, donde se van, entonces ahí se registran las cuentas por pagar presupuestal y cuentas por pagar contable, y se va a cancelar ese anticipo, o sea que es respectivo orden de pago a través de un cheque. Nos dice el ejercicio que la tarifa de industria y comercio de la empresa es el 10 por mil, y ahí partimos. Nosotros tenemos que ver cuál es la industria y comercio de esa empresa para poder hacer la respectiva retención. Y las demás retenciones pertinentes. Recuerde que ya tenemos el cuadrito y miramos qué retenciones son pertinentes en el municipio contra un responsable. Entonces, en el anticipo, vemos que el contrato, ¿de cuánto nos dice que es el valor del contrato? Aquí nos está indicando que el valor del contrato es de... que el valor del contrato
es de 250 millones. 250 millones de pesos. Correcto. Que hay un anticipo del 40%. Está bien, no es el 50%, el 40%. El 40% de 250 son 100 millones. Por lo tanto, el anticipo asignado va a ser 100 millones de pesos. Listo. En esos anticipos, cuando son de obra, hay una ley que se llama la Ley 418 de 1997. Dice que a ¿Y esos cómo? anticipos, micrófono, micrófono, Negra acá. tenemos entonces que el anticipo a esos contratos de Ley 418 no le hacen otra clase de retenciones, pero sí Ley 418, que equivale al 5% de ese valor. Y entonces ya tenemos aquí que aclarar algo. Ese 5% solamente se le va a aplicar a contratos de ley, a los contratos de obra pública, a ningún otro contrato por prestación de servicio, contrato por suministro, o contrato por una interventoría. Todos estos contratos, a su vez, contrato va de la mano con una interventoría. ¿Qué es la interventoría? La que va a vigilar que este contrato se ejecute y que cumpla con los compromisos de rigor, por ejemplo, la pavimentación de una calle, el espesor que es de 25 centímetros, que el PSI, etcétera, va a tener. Entonces, eso se va a encargar aquí otro contratista que se llama un contrato de consultoría de obra pública, que es el que va a vigilar que este contratista ejecute la obra bien. Entonces, ese contrato de consultoría de obra pública no se le cobra la ley 418 porque no es contrato de obra, es contrato de consultoría. Un contrato de suministro no se va a cobrar la ley 418. Un contrato de mantenimiento tampoco. Pero apenas el contrato sea de obra pública o contrato de obra, sí se le va a aplicar la ley 418. Y la tarifa de retefuente de ese contrato es del 2%. Es lo que tenemos que mirar entonces ahí. Entonces vamos a ver cómo esto, un momento que se salió esto de aquí, un momentito. Un momento, por favor, que se salió ya un momento. Un momento y ya vamos a reanudar.
¿Me estás escuchando? Profe, yo Sí, lo profe, escucho mal, entrecortado, no sé si de pronto Y ahora se escucho escucha, pero se el escucha internet. bien. ahora sí me están escuchando. Bueno, y están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, perfecto. No, profe, acá no estamos. Vaya, Sí, los demás están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. A veces tienen que No, profe, yo no le reingresar. veo nada. Refresquen porque los demás sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo los demás la pantalla. Yo tampoco veo nada. salió, profe, ya Refresca, salió, se está. refresca. A veces el internet. Ahora sí, ya todo Ahora sí. refrescado. Hoy el internet está como fallando, yo creo que es a nivel general. Bueno, entonces registramos los 100 millones de pesos, ya dijimos, lo vamos a registrar a una cuenta de anticipo, que es la 190604. Los 100 millones, la retención que le aplicamos por ley 418 de 5 millones de pesos y total a pagar 95 millones de pesos. Ese anticipo. Entonces, mire que aquí llevamos unas cuentas. Contablemente, en esta cuenta 19, si usted hace una cuenta T, tenemos en el débito 100 millones de pesos por cobrar que lo tiene ese contratista. Y que a medida que vaya ejecutando, tiene que ir cancelándolo, amortizándolo. ¿Cuánto tiene? Tiene un 40%, que equivale a 100 millones de pesos. Listo. Se le paga. Se le pagan los 95 millones, sale de 2401 contra el banco. El otro evento, ahí colocamos sin fecha porque eso no se da enseguida, sino para efectos didácticos. Esa ejecución le dio un anticipo y después al cabo de un mes, 2 meses, empieza a cobrar el acta. El otro evento nos dice que la empresa constructora, con régimen responsable para la construcción de pavimento, calle de contrato de obra, acta número 1. O sea, ya fue el anticipo, acá está metiendo un acta. El valor del contrato sigue siendo el mismo, no hay ninguna adición, 250 millones de pesos. Valor de la operación, o sea, ¿por cuánto está metiendo el acta? La está metiendo por 120 millones de pesos. ¿Cuánto le tengo que amortizar? El 40% de esa operación. A 120 le aplico el 40%, ¿cuánto es? $48 millones de pesos, correcto. Entonces, ¿cómo amortizo 120 millones menos 48 millones, que es la amortización? La cuenta de este contratista nos va a quedar por cuánto? Por 72 millones de pesos, ¿cierto? 120 menos 48. ¿Cuánto es? $72 millones de pesos. Profe, ¿dónde salen esos 120 millones, profe? ¿Qué Estos 120 millones es el acta. Aquí está valor de la operación. Miren que el ejercicio le dice. El ejercicio le está diciendo, entonces, valor de la operación 120. Es el acta que el contratista está incluyendo. Ustedes allá lo ven en una hojita, acá lo estaban viendo ya a nivel contable. 120 millones valor del acta. ¿De cuánto era el contrato? De 250 millones. Entonces ahora está ejecutando 120 millones. Ayer fue un anticipo de 100. No había ejecutado nada. Se le entregaron 100 millones sin ejecutar nada. Solamente un préstamo. Ahora el señor contratista está colocando un acta número 1 que equivale a 120 millones de pesos. Amortizo 48 millones, que son el 40% de 120.
le va a quedar unos 72 millones de pesos por cobrar. O sea, me facturó 120, me tiene que decir que me amortiza tanto y realmente a pagar le tengo que dar 72 millones, pero estos 72 sin aplicarle retención. A lo que le aplique retención ya le va a quedar menor valor. Seguimos. ¿Cuál sería la operación entonces para efectos de la retención? Tenemos entonces que el señor es un responsable, por lo tanto le vamos a hacer retención en la fuente, le vamos a hacer retención de ICA, IVA no, porque no generador de IVA. Los contratos de obra son exentos de IVA. La única parte que algunos contratos de obra cobran es cuando en el AIU, ya lo recuerden que vimos, AIU, Administración Imprevista Utilidad. Entonces, en la utilidad de ese contrato, algunos cobran una utilidad, lo reflejan ese AIU en el contrato. Entonces, ahí a esa utilidad que reflejan, si reflejan 10 millones, se le aplica el 19%, sería un IVA ¿de cuánto? De 1.900.000. En caso de que lo aplicaran, pero la mayoría de contratos de obra no aplican ese IVA porque son totalmente exentos. Por lo tanto, entonces no se le aplica ningún IVA. Entonces, pero si él entonces me facturó los 1.900.000, ahí tengo que aplicarle entonces el 15% a 1.900.000. Pero en este caso no, es totalmente exento. Seguimos. Registramos ya ese contrato que él está. Bueno, los descuentos. Retefuente, se le aplica, si usted mira en la tabla, el 2%. ¿Cuál es la base para esta retención? Van a ser los 120 millones de pesos, que es la parte que él me está facturando. Él ahora mismo me está haciendo una factura. Por lo tanto, son los 120 millones la base. El 2% de 120 millones son 2.400.000. El ICA nos está diciendo que es el 10 por mil, por lo tanto le hago retención del 100% de ese ICA. El 10 por mil de 120 millones, que es la base, es 1.200.000. Pro Hospital es el 1%. ¿Cuál es la base? 120 millones, es también 1.200.000. Porque aquí 10 por mil y el 1% da igual, porque si usted aquí dice 10 por mil, 10 pesos por cada 1.000 pesos, que es lo mismo que usted tomara 120 millones, lo multiplicara, lo multiplicara por 10, lo dividiera entre 1.000, le da 10 por mil, que equivale 10 por mil al 1%. Entonces, por eso se equiparan esos valores, aunque sean tarifas diferentes, viene equivaliendo lo mismo. Ley 418, y aquí vamos a prestar atención a esto, porque alguno se presta para confusión, pero no es nada del otro mundo, es tener una claridad al respecto. ¿Cuál es la base para la ley 418 del 97? Ya no van a ser los 120 millones. ¿Por qué aquí cambio de base? Cambio de base aquí porque yo le apliqué retención al anticipo. Y entonces, si le estoy aplicando retención al anticipo y le sigo aplicando retención entonces a los 120, me estaría pasando en ese 5% que es la ley 418. Miremos entonces qué sucede. Entonces, ¿cuál va a ser la base? La base va a ser la cuenta después de amortización para la ley 418. ¿Cuánto es la cuenta? 120 millones. Le resto la amortización. ¿Y por qué le resto la amortización? Porque ya a la amortización yo le hice retención del 5%. Miren, a los 100, al anticipo, ya le hice retención del 5%. Ya está. ¿Cuánto debe ser la retención de este contrato si se ejecuta todo? 250 por el 5%,
da 12.500.000. Debería ser el total cuando ejecute todo. Recibí entonces un anticipo y la ley me obliga a hacerle retención del 5%. Le apliqué al anticipo retención. El señor en el acta número 1 ejecuta el 120 millones. Pero yo amortizo el anticipo. Recuerde que tengo 100 millones. Ya. Yo tengo que ir gastándome estos 100 millones. Si lo tenemos en una cuenta T, si tenemos esto en una cuenta T, es como si lo tenemos débito. Lo tenemos Profe, débito. yo me perdí. Póngale GPS a ver si lo encuentra. Repetimos. Estamos Sí, profe, me perdí. estamos liquidando las retenciones respectivas, ¿cierto? Ya además no hay problema. Ya hemos explicado de que a los 120 millones que el contratista está solicitando en el acta es la base para la retención en la fuente, para la retención de ICA, para la retención de Prohospital. De IVA no hay porque ese son exentos. Los contratos de obra son exentos, por lo tanto no generan IVA. Pero nos queda una retención pendiente, que es ley 418, que es el 5%. Entonces decíamos, a la ley 418 yo no puedo aplicarle a los 120, por favor, el micrófono, apaguen el micrófono. A los 120 millones yo no le puedo aplicar ese 5% porque estaría sobreaplicando retención. Ya yo al anticipo le he aplicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para aplicar ley 418? Tengo que el acta que el señor facturó menos la amortización de este anticipo que yo di. Ese anticipo, ¿por cuánto está? Por 100 millones. Si lo llevo a una cuenta contable, ese anticipo está por 100 millones. Menos 48 que estoy amortizando. Va a quedar un saldo de ¿cuánto por amortizar? 52. 52, pero ¿de quién? Del anticipo, ¿cierto? El anticipo todavía me faltan 52 millones que lo tiene el contratista. Yo estoy amortizando aquí. Al primer anticipo ya le hice retecuente. Ahora, a esta cuenta que en particular que me están digitando 120 millones, yo le amortizo 48 y me queda por pagar ¿cuánto? Me quedan por pagar 72 millones. Que es lo que realmente a esos 72 millones es la base de mi ley 418, el 5%. Entonces, a 72 millones de pesos le aplico el 5% y me da una retención de 3.600.000. Diferente, si usted comete, se le aplica entonces a los 120, el 5%, le va a dar 6 millones de pesos y no es. Porque ya usted al anticipo que le entregó de 100 millones, ya usted le practicó ley 418. Si le sigue practicando a estas cantidades que están facturando, usted sobreaplicaría esa ley 418 y se pasaría. Y dijimos que si el contrato se ejecuta todo, los 250 millones, por el 5%, ya usted tiene un control. No debe pasar esa ley 418 de 12.500.000. Hasta ahora llevamos entonces 5 millones y 3.600.000. Llevamos 8.600.000. Todavía no nos hemos pasado, no se ha acabado todavía el contrato. Entonces, repetimos, todos los impuestos de más, la base
va a ser el valor de la operación. ¿Cuál es el valor de la operación? El valor del acta. Pero todas las retenciones, pero la retención de 4.18 en estos contratos de obra va a ser ya la cuenta por pagar después de haberle amortizado el anticipo. En este caso, pues no era anticipo, no era el 50%, sino un 40%. 120 millones, 40% que es el anticipo, 48, le resto 120, 48 y me quedan 72. Ese va a ser mi base para calcular este anticipo, y aquí lo estoy diciendo, 72 millones y no 120 como habíamos para las otras retenciones. ¿Por qué la diferencia? Porque al anticipo ya no le aplicamos ninguna retención. Vean que al anticipo no hicimos una retención, excepto 4.18 y me devuelvo. Cuando hicimos el anticipo no le aplicamos ninguna retención, excepto ley 4.18. Por eso se lleva de esta manera. Teniendo ya la operación, hacemos el registro. El registro es un reflejo de lo que vamos a contabilizar. Tenemos, si yo le voy a pagar, pero mire, pues 120 millones, ¿por qué le termino pagando 63? Claro, porque yo le estoy descontando como un préstamo. Yo te voy a pagar 100 millones, pero recuerda que tú me debes un anticipo, te voy a amortizar 40, te descuento de esos 120, 48 millones. Y lo legalizo. Entonces registro en una cuenta del activo, red de carreteras, 120 millones, porque ya estoy metiendo en una obra, o sea, está construyendo esa vía, 120 millones. El anticipo que anteriormente lo debité, ahora amortizo, porque estoy disminuyendo en la 190604, 48 millones. Retención de ICA de 1.200.000. Retención de retención de contratos de obra a la construcción, el 2%, 2.400.000. 2.400.000. Retención de estampilla por hospital, el 1%, que la base 120, otro 1.200.000. Retención del impuesto de ley 418, que es 3.600.000. Listo, tengo 3.600.000. ¿Cuánto me queda por pagar? ¿Cuánto me queda por pagar? A 120 millones le resto los 48 que amorticé. Le resto los 120, los 2.400.000, los 120 de estampilla por hospital y los 3 millones de ley 418 y me da a pagar 63.600.000. Eso es lo que le tengo que pagar al contratista. Podemos hacer una prueba también. ¿Qué prueba sería? A 72 millones que me quedó después de amortizar, 72 millones, le resto las retenciones que obtuve aquí. A 72 le resto 2.400.000, 1.200.000, 1.200.000, 3.600.000 y me debe dar 63.600.000. Esa es otra prueba. Porque realmente el señor me factura, pero me dice, mire, yo le facturo 120, pero recuerde que yo le debo una platica, le amortizo el 40%, 48 millones. En realidad, la cuenta por pagar que yo es de 72 millones, menos las respectivas retenciones, le debo entonces por pagar 63.600.000. Correcto, entonces la misma prueba que hago acá de 72 millones, restándole todos estos impuestos, me debe dar el mismo valor que estoy registrando acá. En bienes y servicios, ¿cuánto? 63.600.000. Lo cancelé. Lo cancelo. Bienes y servicios que estaba crédito, lo debito por 63.600.000 contra el banco. Aquí no se registra operaciones del 4 por 1000 como un gasto porque las entidades públicas están exentas de ese pago del 4 por 1000.
Seguimos entonces. Hasta aquí, bueno, entonces, ¿alguna pregunta quedó aclarada la duda de por qué se toma, es de 72 millones y no de 1.200.000? Sí, profe, quedó clara, quedó clara. De 1.200.000, no, de 120, profe. De 120, sí, señor. A veces tanto ve tanto número y uno confunde si es 1.200.000 o 120 millones. Pero si no se los pagan a uno y uno sí se da cuenta, ¿cierto? Mira, no, pero eran 120, me pagaste 1.200.000. Vamos en el otro ejercicio, ya que es el acta final, también utilizándose aclarar también la misma situación. Seguimos con el mismo ejercicio. Ya en esta ocasión, el contratista cobra, factura el acta final. ¿Qué factura también? También factura 120 millones de pesos. Y listo, hace un acta de liquidación y dice que ya es acta final, no puede ejecutar el contrato de 250. ¿Por qué se dio menor valor? Puede ser por muchos factores. De pronto, cuando él presupuestó, los materiales estaban más costosos, ahora bajaron. De pronto, cuando él presupuestó la mano de obra, teniendo una mano de obra más calificada, más costosa, después se consiguió otra, un arrendamiento de maquinaria, etcétera. O sea, muchos factores que incidieron de que él cumplió con su... Una cosa es que quedaron 10 millones, otra cosa es que no haya cumplido. Él cumplió con pavimentar la calle. Pero dice, pero es tonto, porque no dice que se gastó los 10 millones. Para eso está la interventoría. La inventoría le está midiendo cuántos materiales que usted se está gastando, que está pagando, etcétera. Y al final usted dice, no terminé, no pude. E incluso en caso contrario, a veces que la obra no alcanza la plata y tienen que hacer una adición. En este caso terminó perfecto. Digo, no, voy a cobrar entonces ¿cuánto voy a cobrar? Dejo de ejecutar 10 millones y cobro otros 120 millones. En realidad entonces tengo 120 millones y 120 son 240 millones ejecutados. Y el contrato por 250, me queda entonces 10 millones sin ejecutar. Y entonces aquí aplicamos ese evento de que tengo que amortizarle todo el resto del anticipo. ¿Cuánto dijimos acá que ustedes me ayudaron? Dijimos que el anticipo tiene un saldo de ¿cuánto? De 52 millones de pesos. ¿Correcto? Porque si usted aplica lo mismo, 120 le aplica el 40%, perdón, le va a dar 48 millones. Y se quedarían entonces, ¿cuánto? 4 millones en poder del contratista. Esos 4 millones, ¿qué representan? Representan el mismo, si dejaron de ejecutar 10 millones por el 40%, son 4 millones. Entonces, si usted no cobra como es, quedarían 4 millones en poder del contratista. De esto, entonces usted hay que mandar carta, esperar, y si es el acta final y no contrata, no hace más contratos, etcétera en sí. Y después viene las contralorías a revisar, control interno, etcétera. Va a tener usted muchos problemas. Un minutico, voy a tomar agua. Listo. Entonces, ¿cuánto le amortizo de anticipo? Le amortizo el resto que me debe. ¿Cuánto me debe? Me debe 52 millones de pesos. No, 48. Entonces, a 120 le resto 52 millones de pesos y me quedan por pagar esa cuenta por 68 millones de pesos. Procedo a hacer los cálculos entonces. Y las retenciones, las otras retenciones de contratos de obra, de ICA, de Prohospital, ¿sobre qué base? Se van a hacer sobre 120 millones de pesos. Todas. A excepción de ley 418, por eso está aquí resaltado en amarillo,
cuya base va a ser, la base va a ser los 68 millones de pesos. El 5% a 68 millones de pesos nos da 3.400.000. Acá nos da 3.600.000, acá nos da 3.400.000. Hacemos el respectivo registro. Bueno, antes del registro, entonces miremos estas pruebas que están aquí. Y yo les decía, mire lo que hago. Esto es, si yo le aplico el 5%, le voy a aplicar el 5% a los 120 millones, me hubiese dado una retención de 6 millones. Y nuevamente al acta final le había aplicado otra vez otro 5%, me hubiera dado otros 6 millones. Total, le hubiese retenido ¿cuánto? 12 millones de pesos, ¿cierto? Que es lo que debería ser, es la prueba. ¿Cuánto me ejecutó el señor? Me ejecutó 120 millones y 120 millones da 240 millones. Listo, ¿cómo pruebo yo si yo ejecuté realmente mi ley 418? A los 240 millones lo multiplico por el 5% y me da 12 millones. Listo, ya tengo que, debí aplicarle 12 millones porque este señor ya está facturando acta final y ya no voy a tener más oportunidad. Entonces, ¿cuánto? Vamos a ver si no me sobrepasé o le dejé algo sin ejecutar. Listo, entonces reviso. Cuenta acta por acta qué retenciones le hice. Vamos a ver que en el acta número 1, a 100 millones de pesos le apliqué el 5%, 5 millones. El acta número 2, 72 millones de pesos, le apliqué el 5%, 3.600.000. Y el acta número 3, 68 millones de pesos, le apliqué el 5%, me da 3.400.000. Si yo sumo todo esto, 5 millones más 3 millones más 3.400.000, me da un valor de 12 millones. Por lo tanto, aquí está conciliado. Es igual. Estamos hablando de que aquí está ok. Las retenciones que practiqué están ok. Ya por ahí tengo un respiro que no cometí ninguna equivocación. Ya revisando esto, que le facturé todo, que le cobré todo, procedo a la misma contabilización. Llevo a la red de carretera, que es un activo, los 120 millones. Y 120 millones que ya le he visitado son 240 millones de pesos. El anticipo que debía 52 millones de pesos se lo descuento inmediatamente, ya queda en cero. Aquí este anticipo va a quedar en cero ya porque ya le desconté todo. La retención de ICA, 1.200.000, perdón. La retención de contrato de la construcción, 2.400.000. Prohospital, 1.200.000. Retención de la ICOT 18, 3.400.000. 3.400.000 y total a pagar de todo eso, 59.800.000. Que es lo mismo que tomar 68 millones que tengo aquí y restarle todos estos impuestos. La retefuente, el ICA, Prohospital y el I 418, me tiene que dar 59.800.000, es la otra prueba de eso. El pago, ya el pago, la 2401, tiene mi servicio, lo debito, ya no le quedo debiendo nada, contra el banco. Y ahí ya terminamos esa parte de los contratos de obra, que miren que tienen una connotación especial, un seguimiento especial. Ya de pronto usted, bueno, no, eso no lo voy a hacer manual, ya los software llevan eso, usted por tercero, le da el número de tercero, la cuenta, le da esa cuenta, la 190604, la auxiliar, y le dice que le dé un listado o un reporte por tercero. Le da el tercero, el NIC de ese tercero,
La reportería dice, este NIC ya debe estar en cero. Si me dice todavía tiene un saldo, habría que verificar si es que tiene otro contrato, y si no lo tiene, pues fue yo que me equivoqué y le hice una retención a un individuo o amorticé indebidamente. Entonces terminamos con esa parte del registro, y sobre todo este registro de 418. ¿Sabes? Solamente se le aplica el 418 contratos de obra. Si es un contrato de interventoría de una obra, no. Si es un contrato de suministro, no. Un contrato de mantenimiento, no. Contratos de obra, solamente se le aplica la ley 418. Y el porcentaje especial, un porcentaje del 2% para esos contratos de obra de la construcción. Seguimos el ejercicio. En febrero 17, compró a Surtitodo, responsable, materiales y suministros para las oficinas. Se piden los respectivos CDP, CRP, la obligación y se cancela. Nos dice que el impuesto de comercio para la entidad es del 10% y demás retenciones pertinentes. Listo, entonces, ¿cuál es la operación? Aquí nos están diciendo la operación. Dice la operación, me están diciendo que la operación es por 20 millones de pesos, IVA incluido. Miren lo que nos dice aquí, nos da mucha información. Si me dice que la operación es 20 millones de pesos IVA incluido, tengo que saber cuánto es el IVA y cuánto es el valor sin IVA, la base. Entonces, sencillo, ¿qué hago? A 20 millones de pesos lo divido entre el 1.19 y aproximo, porque de pronto usted lo hace en la calculadora, pero le quedan unos decimales, aproximan múltiplos más cercanos para evitar esos decimales. Pero si usted lo hace en calculadora, da 16.806.722,69. ¿Cuánto les da a ustedes? Aquí hay un error. Está A mí me da 16. Sí, hay un 800. error ahí. Sí, 20 millones entre el 1.19, 20 millones 806.722,69, ¿cierto? Pero como estamos aproximando al múltiplo mayor, 723, o sea, por eso la administración de impuestos al señor que facture no le va a decir, no, que mire, no, es con 69, no. Incluso el artículo 577, cuando se presentan las declaraciones tributarias, se presentan en miles de pesos, no se presentan ni en decimales ni en pesos, no en mil, a múltiplo de 1000. Entonces aquí nos da, con ese 69 pasa más de 5, lo llevamos al siguiente múltiplo, nos da 16.806.723. La diferencia debe estar acá en el IVA, entonces tengo dos formas. O a esos 16.806.723 le aplico 19, o por diferencia, a 20 millones menos los 16.806 me da el IVA y lo comparo a ver. Hago la prueba si ese IVA que está y entonces tomo a los 20 millones, le resto los 16 millones 806.723 y eso me da 3.193.277. O tomo 16.806.723, lo multiplico por el 19, me da 3.193.277,37, pero ya ese, como está por menos de 50, queda con 277 pesos. Teniendo esta información, procedemos al cálculo. ¿Cuál es la base para la retención? Entonces tenemos que es un responsable, ¿cierto? Responsable. ¿Le aplicamos retención? Sí, el 2.5. ¿Cuánto es la retención del 2.5 a 16 millones 806.723 por el 2.5%? 400
20.000 pesos. ¿Cierto? En el ejercicio, como estaba parametrizado, mire que le había dejado aquí régimen como un gran contribuyente, no le apliqué, pero aquí me está diciendo que es responsable. Me está diciendo gran contribuyente autorretenedor. Entonces, pero sí, faltaría. Antes de enviárselo hay que corregirlo, estamos pendientes. ¿Qué faltaría aquí? Retención por compras, ¿cierto? ¿De cuánto? ¿Cuánto fue el cálculo que dimos? De 420.168, ¿cierto? ¿Sí le da el cálculo? Sí, profesor. Listo, faltaría ese nada más ahí. El RTICA, el 10 por mil de 16.806.000. El RTIVA, el 15% de 3.193.000, que es la base. La estampilla por hospital, el 1%, 168.067. ¿Cuánto es el neto a pagar? Recuerde que entonces registramos en la 51 como es un suministro, eso es un gasto, no es ninguna inversión. En la 51.11.14, materiales y suministros por 20 millones de pesos, incluido IVA. Recuerde que acá no, como las entidades públicas, municipios, no son generadores de IVA ni responsables, pero sí de retener. Todo el IVA que se cancele por servicios o por bienes se lleva a mayor valor de ese bien o de ese servicio. En este caso, todo el IVA lo discriminamos acá para efecto de la retención, que no podemos calcular impuestos sobre impuestos. Entonces tenemos 20 millones, le restamos los 68, los 478, los 168, me da 19.184.874. Pagamos. La 240101 la debitamos por los 19 millones y acreditamos el banco. En febrero de 18 compra este mismo sistema que estábamos aplicando ahí. Tenemos entonces, se compra una motocicleta para uso de la Secretaría de Desarrollo al proveedor Motolibre Limitada. Se despiden los respectivos CDP, CRP, causación, cancela con cheque del Banco Popular. La tarifa de industria y comercio de este proveedor es del 8 por mil. La retención es pertinente. Dice que el almacenista lo recibe en bodega por valor de la operación más IVA. Entonces, ¿cuánto es? Aquí nos dice valor de la operación. ¿Cuánto es valor de la operación? Valor de la operación 7.200.000 más IVA del 19. Entonces nos da 7.200.000 por el 19%, nos da un IVA de 1.368.000. Sumado a los 7.200.000, el total facturado es de 8.568.000. Procedemos entonces a hacer las retenciones. Nos dice que hay que es gran contribuyente autorretenedor. Como es gran contribuyente autorretenedor, no le aplico ni retención en la fuente ni retención de IVA. ¿Correcto? Pero sí le aplico retención de ICA y retención de Prohospital, que es el 1%. ¿Cuánto nos da entonces la retención de ICA de la base? ¿Cuál es la base? La base son los 7.200.000. La base. El 1% 72.000 de ICA, o sea, el 10 por mil que equivale al 1%, y 72.000 de Prohospital, para un total de 144.000 en retenciones. Registramos la motocicleta en bodega
Aquí sería el código, también estaría errado. Ella viene motocicleta en bodega. Es la 16, vamos a buscarlo aquí inmediatamente. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo la pantalla todos, ¿sí? Sí. Entonces buscamos, como me está hablando de una motocicleta, equipo, maquinaria en bodega no es. Equipo médico científico no es. Mueble y enseres no es. Equipo de comunicación no es. Es un equipo de transporte, tracción y elevación. Eso sí es una motocicleta. Entonces sería el código 163505. 163505. De una vez lo corrijo acá en el ejercicio para nuevamente cuando se los mande. Es el que le sigue, 163505, que es equipo de comunicación, equipo de transporte, tracción y elevación. Listo, ya lo corregí para cuando se los mande. Entonces aquí en la 163505, equipo de tracción y elevación. O sea que aquí también van esos montacargas, etcétera. Son equipos de eso. El ICA en la 24362772 y la estampilla per hospital en la 2440, en la 240722, perdón, los 72.000. Bienes y servicios, 8.424.000. Cancelo, la 240101, la debito por los 8.424.000 y acredito el banco. Febrero 20, compra un escritorio para uso de la empresa. A un responsable. Tarifa de 10 por 1000, nos dice el ejercicio. Nos habla de la operación de 4.800.000 más IVA del 19%. Que equivale, entonces ese IVA generaría 912.000 para un total de operación de 5.712.000. Le aplicamos retención en la fuente de 2.5, que es en compra. La base 4.800.000 nos da 120.000. Aplicamos una retención de ICA, que la base también es de 4.800.000, 48.000, que es 10 por 1000. Una retención de por hospital, que es el 1%, también equivale a 48.000. Y una retención de IVA del 15% del IVA facturado, o sea, 15% de 912.000. Y contabilizamos. Aquí, equipo de conexión en bodega, vamos a ver si se corresponde ese código. Mueble y enseres, aquí sería el 03, el anterior. Mueble y enseres y equipos de oficina. En este caso aquí sería el 03. Y equipo en bodega, muebles y enseres.
¿Por cuánto? Por toda la operación, 5.712.000. Se contabiliza la 243608, retenciones por compra, los 120, la 243627, la retención por ICA, la 243625, la retención por IVA, en la 240722, la estampilla por hospital por 48 y un neto a pagar de 5.359.200. ¿Cuánto le paga? La 240101 se debita por 5.359.200 contra el banco. En febrero 29 deprecia los muebles adquiridos y la motocicleta adquirida, Motolibre. Entonces, mire, aquí tenemos, aquí adquiere escritorio, aquí la motocicleta, pero esto que compramos acá de los 20 millones era material y suministro, esto no se deprecia. ¿Qué vamos a depreciar entonces? Vamos a depreciar la motocicleta y vamos a depreciar el escritorio. Entonces la motocicleta, ¿cuándo la adquirimos? Se adquirió el 18 de febrero, si se hace atención. O sea que esa motocicleta, para depreciarla, ¿cuántos días sería depreciar? 2. ¿Cuánto? Profe, 13, sí señor. Sí, dígame. en las entidades públicas no dejan monto de salvamento, ¿no? Sí, sí se puede quedar, sí se puede. ¿Por qué? Porque tanto de las políticas, o sea, usted aspira a vender de pronto usted aspira a vender ese bien por un valor. Entonces, si usted lo aspira a vender, puede tener en la utilidad en la venta de ese activo. Entonces, te puede dejar un Conversión de valor las... ¿Cómo? Profe, yo le hago una pregunta, ¿no? Pero le pregunto porque allá en la Armada no se deja monto de salvamento. No, está en O la sea que política, en las políticas de la empresa. En la alcaldía tampoco. Pero va a encontrar empresas que sí le van a encontrar, tú sabes, decir, no, pero eso no lo... Va a encontrar empresas que sí le pueden dejar valor de salvamento porque usted puede, aspira a ese bien de pronto a venderlo. La idea no es que el bien se charratice con las nuevas políticas, no es que todo se pierda, que todo se tenga que deteriorar. Por ejemplo, usted puede tener un vehículo y si la entidad, de pronto no las alcaldías, la alcaldía no lo hace, pero otra alcaldía dice, bueno, yo este vehículo lo tengo por un tiempo y después aspiro a venderlo, pues si me costó 60 millones, aspiro que cuando lo venda por lo menos 5 millones, entonces le da un valor de salvamento. Pero es política. Pero la mayoría, así como usted dice, ninguna, por ejemplo, la alcaldía tampoco lo hace. Se hace para efectos de que sepan también calcular el valor de salvamento. ¿Qué es la diferencia del valor de salvamento? El valor de salvamento es descontarle ese valor que se aspira a vender al bien y no se deprecia. ¿Correcto? profe, pero una otra pregunta, con la NIF la palabra chatarrización también queda abolida, ¿verdad? Sí, señor. Eso no se queda. Ya es en deterioro. Eso se llama Pero disponibilidad final, ¿no? disponibilidad final que puede ser... bueno, las entidades públicas tienen una... Si todavía el elemento sirve, lo ideal es que lo den donación, si todavía sirve, que debe estar estipulado en la política. De pronto no la finalidad, como usted dice, de pronto no es venderlo, entonces ¿para qué le voy a dar valor de salvamento? Pero sí me va a servir para cuando, por ejemplo, si yo voy a donar unos computadores, etcétera, yo sepa, bueno, estos computadores después de depreciado tienen este valor, la otra entidad que lo reciba
A partir de que lo recibe y está en funcionamiento, empieza a depreciarlos también. Pero todo eso depende de las políticas y eso quedó libre a las políticas de cada entidad. Así como usted dice. Miren que la norma no le dice que, incluso la norma le está diciendo que hay unos activos que si no superan que el salario mínimo, etcétera, usted los deprecie totalmente, pero es su política. Entonces ninguna Contraloría después le va a decir, mire que usted, ¿por qué no? Mi política no está, vea, esta es mi política. Pero sí tiene razón, en las políticas de acuerdo y más la Armada, porque la Armada Nacional, como su nombre lo dice, las políticas es a nivel nacional de toda la Armada. Pero un municipio, usted va a encontrar que el municipio de Sincelejo no va a tener las mismas políticas que el municipio de Corozal. Ya es diferente. La policía, me imagino que la política de la policía es a nivel nacional, porque es la Policía Nacional de Colombia. El Ejército Nacional de Colombia, la política debe ser a nivel nacional. La Contraloría General de la República, la política debe ser a nivel nacional, porque todas las Contralorías que existan, debe ser porque es una sola entidad. Y sí tiene razón su aporte, eso va en todas las políticas y la mayoría de entidades no dejan valor, pero para que quede ahí como que sí lo pueden dejar, porque si está en la política lo dejan, valor de venta, de recuperación, etcétera, lo podemos buscar y a ver, tiene la cuenta por ahí, vamos a buscarlo una vez, ¿cómo sería la cuenta? Tiene la cuenta contable. ¿Cierto? Ese registro sería cuando usted dé de baja ese bien. Aparecería en esas cuentas, porque si usted no lo está vendiendo, si no lo está dando de baja, tiene que salir, por ejemplo, si le da una diferencia, si lo está donando, no va a tener ningún ingreso. Tiene que darlo en donación. Ahora, si lo vende y tiene pérdida en la venta de ese bien, tiene que registrar una pérdida de ese activo. O si por el contrario lo vendió por el valor que lo tenía estipulado, ni va a tener pérdida ni va a tener utilidad. Sale bien, lleva su registro. Entonces teníamos, en la motocicleta son 13 días, ¿cierto? Desde el 18 hasta el 30. Y ¿el qué? Y el escritorio lo compró el 20. Son entonces, ¿cuántos días? Hasta el 30. 11 días, ¿cierto? Correcto. 11 días. ¿Cuál es? La política también varía el número de vida útil de los activos. Alguna entidad tendrá, no sé, la Armada o otro municipio, tendrá que la motocicleta la deprecia 3 años, de pronto tiene mayor uso. O las motocicletas de la Policía Nacional, de pronto la depreciación de esas motocicletas a 3 años, porque imagínense que esa motocicleta creo que son 24/7. Baja un turno y sube otro y así debe haber vehículos que son más. Entonces la política debe cambiar, tiene mayor desgaste. Entonces en este caso dice que es 4 años. Algunos días no es 5, otros días no, esa motocicleta la tienes en mensajero y a la semana va 2 veces allá. Bueno, yo lo voy la política mía va a ser 5 años, 6 años, esa es su política. Si incluyéramos o no valor de salvamento, el valor de salvamento lo que va a disminuir es el porcentaje del valor total del activo. Mire que ese activo, cuando lo compramos allá, la motocicleta con IVA y todo, porque aquí también se convierte en un IVA depreciable, porque no lo descontamos, está sumado en mayor valor. Y si le descontamos si nos dicen valor de salvamento, sería el 10% de este valor total, serían 856.000 pesos. ¿Qué sucede con esos 856.000 pesos? Se los resto a los 8.568.000 y me daría para depreciar es 7.711.200 para depreciar, pero no queriendo decir que el valor en libro que está registrado del activo es por 8.568.000 para efecto de depreciación. Ahora, aplico entonces vida útil, también es por lo general es línea recta o la depreciación que está en las políticas de la empresa, sería el valor entre la vida útil. ¿Cuánto es el valor?
Si quito ese valor de salvamento que espero vender, serían 7.711.200 entre 4. Estaría depreciando anualmente 1.927.800. Anual, ahora mensual, divido ese 1.927.800 entre 12 y me da mensual, estaría depreciando mensual 160.650. Y diario por días, 160.650 entre 30 me da 5.355. Entonces ya tengo 13 días y tengo el valor diario. Multiplico entonces los 5.355 por los 13 días, para un total de 69.000. Ahora calculen ustedes cuánto daría el valor de esos 13 días ahora si no tuviera valor de salvamento. ¿Cuánto daría el valor de esos 13 días? Calcúlenlo a ver. ¿Cuánto les dio? A ver. $309,400, profesor, creo. Los 13 días, ¿cuánto le dan los 13 días? Nos dio 309,400 los 13 días, no sé si me equivoqué en algo. ¿Cuánto le da? 309,400. A ver, ¿quién le da otro resultado? Ya el compañero que dijo que 309.400. Profe, repítame un momentico ese ahí cuando lo hizo de anual a mensual, porque no lo entendí muy bien. Primero, Profe, da 77,350, profesor. 77,350, es que me equivoqué ahí un momentico. 77. sí señor, ese sí es el valor. 77. Bueno, ¿cómo se hace? Como lo hizo el compañero, como es sin valor de salvamento, toman los 8.568.000, lo dividen entre 4. El valor que le resulte de esa división, tienen dos formas. Lo hacen directo de una vez, el valor que le dé a los 8.568.000 lo dividen entre 4. El resultado lo pueden dividir inmediatamente entre 360 días y lo multiplican por 13. O ese valor, los 8.568.000 entre 4, ese valor que le da, lo dividen entre 12
Luego ese resultado dividido entre 12 se divide entre 30 y ese resultado se multiplica por 13, que fue lo que hizo el compañero. Lo mismo entonces para el escritorio. Con valor de salvamento, que es el 10%, daría una depreciación de los 11 días de 31.416. Sin valor de salvamento, tenemos entonces los 5.140.800, 5.140.800. ¿Cuál es la vida útil que me dicen? 5 años. Entre 360 por los 11 días. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? A ver. $34.907, redondeando. Teniendo ya los valores establecidos, se registran en la cuenta. ¿Qué cuenta vamos a registrar? En la 536007, depreciación. Aquí es lo mismo, tenemos que la depreciación corresponde a cada uno. Vamos a depreciar motocicleta y mueble y enseres. Lo buscamos en la cuenta para corregir eso ahí. La depreciación en la 1685, una cuenta evaluativa. Tenemos la depreciación acumulada. Entonces, para muebles y enseres sería la 168506. Para equipo de transporte y comunicación sería la 168508. En el gasto, la 5360. En el gasto debitaríamos para muebles y enseres la 536006 y para vehículos la 536008. Esas son las correcciones que hay que hacer a esto y los ajustes, porque se quedaron fue las otras que tenía anteriormente automáticas ahí. Pero entonces estoy pendiente ahora que sea antes de enviárselo para corregirle estos códigos, pero básicamente entonces tenemos ya los códigos que les enuncié acá. La 536006 para muebles y enseres y 536008 para vehículos. Y la 1685 para muebles y enseres, 168506 y 168508. Bueno, dejé de compartir ahí. Bueno, jóvenes, al inicio estábamos con la compañera que estaba de los trabajos. Ya de pronto los que no alcanzaron a escuchar, vamos a activarlos para que desde mañana hasta el sábado pueden subir los trabajos que tienen para esa fecha. Y los demás van a ser en las fechas respectivas que acordamos. Tenemos aquí, yo tengo aquí que ese trabajo de liquidación lo íbamos a reportar hoy, pero por problema de eso, entonces lo vamos a dejar que lo reporte de mañana es 28-29, lo vamos a dejar, correcto, de agosto. Hay un trabajo de consulta que no se lo he dado todavía, que va a ser para el 2 de septiembre. El taller de retenciones que ya ustedes me hicieron. ¿Cuál es el taller de retenciones? Ese que ustedes hicieron, ¿cierto? Ustedes mandaron uno, ¿cuál fue? No me han mandado nada, profe. No hemos mandado nada, profe. ¿Cuál es ese que está dando clase esta mañana? Hoy.
Teníamos uno que era hasta hoy, sí, era taller de retención, era así. No, ¿cuáles son? Diga cuáles son, profe. Ese habilitado ya, este no habilitado, profe, la plataforma para poder subir trabajo. Sí, ese ya para ese lo tienen listo. ¿Cuál fue ese taller? El que ustedes, el que hicimos que era en grupo de 2, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ese le vamos entonces, como no está habilitado, lo vamos a dejar la plataforma abierta ¿para qué? Hasta el martes. La vamos a dejársela entonces para mañana, no. Mañana que es 28. Profe, pero 28 y 29. habilítela, profe, para los que lo tengan puedan subirlo. Profe, y no había dicho que era Perfecto. para el sábado, porque lo iba a extender para el sábado, hasta el sábado. Ajá, hasta el sábado. Mañana que es 28 es Mañana es viernes y el viernes. sábado 29. Mañana viernes. Sí, lo voy a dejar habilitado para mañana y el sábado. Ya mañana el que lo quiera subir, lo sube mañana Bueno, y el bueno. sábado. Ah, bueno, listo, profe. ¿Y cuál es el otro? La consulta Y que queda el otro faltó. pendiente queda pendiente el otro que es de esto de este tema que se los voy a enviar ahora. Ese ya va a ser para el 2 de septiembre. Profe, le voy a decir una Sí. cosa. Yo estaba entendiendo, pero no me vaya, le voy a pedir favor que no me coloque de pronto otro taller sin que me dé una explicación de la ley. Estoy confundido en la ley esa y en la depreciación. Entonces no me siento para hacerle, no, estoy embolatado en el de la ley y en el de la depreciación, para que no me vaya a poner trabajo sin que me explique bien, porque estoy confundido bastante. No entendí Bueno, bien. No sé bueno, si los compañeros hagamos lo una cosa. entendieron. Bueno, sí, algunos me dijeron que sí. Hagamos una cosa. Véanse, yo voy a montar el video. Esperemos que se monte el video. Si no, yo les voy a mandar este taller guía, para que ustedes se guíen. Lo miran, lo analizan. El martes, antes de iniciar la clase, socializamos nuevamente y me dicen entonces qué no entendió, qué entendió, correcto. Exacto, pero porque a veces le quedan muchos vacíos a uno. Profesor, también sería bueno que usted el video que usted subió a YouTube. No sé si es posible, No escuché, ¿qué me está diciendo? No escuché lo que me dijo. profesor, que nos puede pasar el video, los otros videos que usted nos había enviado. No sé si es posible y pues para nosotros ayudarnos, Sí, pero está en YouTube. Usted no lo ha mirado en YouTube los videos. sí, pero porque Este no, porque o sea, hasta que se descargue. Como no hemos terminado, la plataforma lo tiene que descargar. entonces yo creo que de pronto, o sea, es como mirar nuevamente el video y ya antes del martes, después que ya veamos el video y lo que usted nos envíe, si tenemos alguna pregunta, consultarle el día No, martes. no solo el video, también les voy a enviar el taller que estamos haciendo y ustedes, si no tienen el video, pues ustedes mismos van recordando, porque el video les cuento que a los otros, la clase pasada estoy viendo, no lo descargó. No sé qué problema habrá con los videos, si es que problema con la plataforma, no lo grabó. Entonces no se queden ya que todo está en el video también. El material ahí, por ahí pueden ir también. Y entonces, miren en consultas, ahí en la plataforma Moodle voy a activarle algo que se llama consultas. Ustedes ahí me hacen las preguntas, ahí me ponen, pero previo ustedes tienen que haber repasado el tema, no es que de pronto no entendí, repasemos el tema, tratemos de entenderlo, así es que uno aprende también, y así la modalidad de distancia también, y virtual, uno trata primero de entender y después sí, bueno, ya voy a preguntar lo concreto. ¿Qué es lo concreto? Mire, ¿cómo se saca esto? ¿Por qué de aquí a aquí? Porque ahí va a estar, yo se los voy a mandar así como se lo está explicando ahí, va a estar cuál es la base, etcétera, para que ustedes lo analicen. Y entonces quedamos así, entonces ese les voy a habilitar ese. El otro entonces de taller de contabilizaciones, ¿lo dejamos para cuándo, dicen ustedes? Para el 2. Profesor, esperemos el martes y pues al principio de la clase. Pues esperemos el martes para que Bueno, socialicemos. no, enseguida pues ahí es el día. Les cuento que para que no corran tanto, les cuento que ustedes se les acaba, ya tenemos clase el 3
Y más o menos entonces tenemos 4 o 5, como 4 días más. O sea, ustedes tendrían como plazo para ya mandar cualquier actividad como el 2, como para el 2 de septiembre sería el máximo que... perdón, de septiembre. Esta clase se acaba el 3 de septiembre. Se acaba el 3 y va a plaza hasta el 2. ¿Cómo así? No, se acaba el 3. Estaba viendo agosto todavía. Se acaba el 3. Y 1, 2, 3, 4, como para el 7, lunes de septiembre, en clase. El Y trabajo recuerden que no- falta el examen. El examen sí tenemos que montarlo para que ustedes lo realicen. También va a ser en la vía de la plataforma, el examen final. Bueno, profe, le pregunto los que no hicimos el examen que usted dijo lo que estábamos. Sí, apenas se Ya está activen. Ya ustedes se revisaron en el examen. Ya pueden ingresar a la Profe, Sí. profe, el examen final que falta, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es la dinámica del examen final? El examen final va a ser de un taller y recuerdo la respuesta que ustedes resuelvan de ese taller. Vamos a ver qué tema escogemos. Usted resuelve y ahí va a estar la pregunta. Usted va a resolver en el examen, va a contestar de acuerdo a a la resolución del taller. O sea, que usted tiene que estar trabajando el taller y contestando las preguntas. Pero para eso vamos a darle también un día. Eso no va a ser 50 minutos. Tenemos que darle mínimo como un día para que ustedes vayan desarrollando el taller y contesten sus preguntas. Entonces, si el trabajo es uno lo va No se mirando para. escuchan. No los escucho. ¿Cómo? No lo escucho bien. Usted tiene trabajo ya listo en el taller, pasando adelantando lo más se pueda, porque ya la clase está acabando. No le escuché, la verdad que no le escuché, me repite. O sea, que solamente faltan 2 clases, que son la del 2 y el 3. Sí, señor, faltan 2 clases nada. ¿El 2 qué es? El 2 es... Profe, yo creo, No, faltan profe, 3 yo clases. creo que Faltan 3 clases. Falta la del primero, que es martes. No, pero es que estoy viendo agosto. ¿Dónde está septiembre? Septiembre tiene primero que es martes, 2 que es miércoles y jueves. Faltan 3 clases todavía.